apreciar en unos minutos más. Mientras tanto, déjeme saludar a mi gran amigo, al experto en relaciones internacionales, Jesús López Almejo, gran colaborador de Sin Censura, y a quien he extrañado en el compartido de este micrófono. Profe Jesús López Almejo, ¿cómo estás? Mi querido Toño, muy contento de estar con ustedes como cada viernes. Sí, es fantástico poder tener este tipo de conversaciones de viernes muy internacionales y bueno, pues, ¿qué le parece que vamos a usted, público consentidor, que vamos a los temas con el profe Jesús López Almejo, nuestro profe de RI? Querido profesor, esta madrugada me levanté como siempre, a horas no santas, para la Junta de Información. Pues mientras estaba en la Junta de Información con don David el Grande, me puse a buscar en la televisión aquí en Estados Unidos los Juegos Olímpicos en Tokio. Les están llamando 2020 porque, bueno, pues nos llegó la pandemia y etcétera, pues son los de 2020, pero estamos ahora en 2021. Y me fue imposible encontrarlos en algún tipo de streaming. En todos cobraban acá en Estados Unidos. Me parece que está pasando lo mismo en muchos países. Y lo problemático de todo esto es que al fin y al cabo, entre tanta problemática, entre la pandemia, entre que si los iban a cancelar y no, y ante la situación del mundo en estos momentos, me parece que el planteamiento que nos hace desde antes usted, tú, querido Jesús López Almejo, que es un foro de expresión política, es verdaderamente acertado. Fíjate, esta es una de las ventajas de vivir, por ejemplo, en un país como México. En México tienes esta página de Claro Sports que los está transmitiendo en internet completamente gratis, sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de cobro. Y me parece que también Canal 22 y Canal 11 los van a empezar a transmitir, o ya lo están transmitiendo también en señal abierta. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate que yo había estado escuchando o viendo también, leyendo comentarios de la gente que creían o que decían que los Juegos Olímpicos eran como una especie de distractor de las élites mundiales para que la gente dejara de preocuparse por sus propios problemas de la vida cotidiana y distraernos de problemas políticos, cosa que me parece pues bastante aberrante que haya una mentalidad que piense esto, porque si bien es cierto que hay empresas, patrocinadores, grandes corporaciones que se montan al show de los Juegos Olímpicos y que sacan grandes tajadas, lo cierto es que el fondo es más profundo y que gracias a la existencia de Juegos Olímpicos existen también lo que conocemos como ciclos olímpicos, y los ciclos olímpicos no se dan el año ni siquiera los meses previos a los Juegos Olímpicos, sino que por el contrario son ciclos de 4 años, de cada 4 años, y durante esos ciclos pues los atletas y toda la industria deportiva se pone a trabajar justamente para preparar a quienes van a representar a sus países a ir a estas justas olímpicas. Quiero también comentar que gracias a la existencia de Juegos Olímpicos es que por otro lado existen carreras como educación física, y que gracias a carreras como educación física, en donde se imparten las materias también de olimpismo y de la importancia del deporte en nuestras vidas, pues nos hemos dado cuenta, mi querido Antonio, que la gente ha encontrado en el deporte salida a la depresión, cura preventiva a enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, que se dan mayoritariamente por el sobrepeso o por la obesidad, ¿no? Una de las comorbilidades más importantes para que, por ejemplo, un virus como el COVID, ¿no? Como esta pandemia, sea letal. En ese sentido, me parece que los Juegos Olímpicos son una celebración, una maravilla que tienen poco más de un siglo celebrándose y son muy esperados cada 4 años por la gente, y me parece que habría que verlos con respeto, porque además, mi querido Antonio, de esto que acabo de mencionar, como un ejemplo del que se cuelgan después políticas públicas para pues tener una vida más sana y que eso nos impacta positivamente. También es cierto que han sido utilizados como foros de expresión política y geopolítica, pero antes no sé si tengas algún comentario a lo que acabo de mencionar. Sí, exactamente, no quería interrumpirte, querido profesor, pero exacto, ¿no? Yo veo a los Juegos Olímpicos como un foro absoluto de discusión, iniciador de políticas públicas. Jamás olvidaremos los puños al aire de la resistencia de los afroamericanos
en los Estados Unidos durante nuestros Juegos Olímpicos en el 68, algo que quisieron los medios de comunicación tradicionales de aquel entonces quitar, tapar, bloquear, pero que hoy sigue siendo un hito en la historia, y tantas situaciones que han ocurrido alrededor precisamente de esta justa en la que por primera vez, vamos, en la que en este momento único, los pueblos sí se abrazan como hermanos. Claro, ha habido algunos momentos históricos, especialmente durante la Guerra Fría, en los que se hicieron Juegos Olímpicos dispares, ¿no? Los de el bloque soviético y de los del bloque pues que manejaba Estados Unidos. Pero te escuchamos, profesor. Sí, mira, decirle a la gente que en particular estos Juegos Olímpicos también van a pasar a los libros de historia como los que hay que volver a recordar, porque, Antonio, nos encontramos con una pandemia que hizo que se demoraran las obras. Imagínate que a un evento al que se le invirtieron durante años unos 15,600 millones de dólares, y que exceptuando unos 7,000, 8,000 millones de dólares, el resto sí es dinero público, es decir, del Estado japonés, y que de pronto todas las expectativas hacen suponer que cuando inviertes una cantidad tan enorme en la logística y en la organización de unos Juegos Olímpicos, pues es porque de alguna manera vas a recuperar la inversión vía diferentes instancias, o por lo menos no vas a tener esa pérdida. Pero cuando llega la pandemia, le da para abajo a tu economía justamente en todo ese año, y tienes que posponerlos, y cuando los reinicias sin público, quitándole ciertamente esa chispa o esa magia que le da a los Juegos Olímpicos históricamente tener estadios llenos, el colorido, el folclore, la derrama económica que se genera en las reservas de hoteles, en los restaurantes, en los espacios públicos, etcétera, pues es algo con lo que no se va a contar. Aún así, los Juegos que se inauguraron el día de hoy a las 6 de la mañana, hora del centro de México, a las 8 de la noche, hora de Japón, pero del día 23 de julio del año 2021, y que se celebraron hasta el 8 de agosto del 2021, pues tienen una peculiaridad muy importante, que no se llevan a cabo en el año que corresponde, porque como bien señalas, y por eso se llama Tokio 2020, tendría que haberse celebrado hace un año, ¿no? En Tokio 2020, para cumplir con la periodicidad de cada 4 años. Pero estos Juegos Olímpicos se van a unir en la historia a todos aquellos que no se celebraron, por ejemplo, durante la entreguerra, que durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, las dos de la Segunda Guerra Mundial, y que de alguna manera también en el contexto de las confrontaciones ideológicas de la Guerra Fría, utilizaron o recurrieron a los Juegos Olímpicos para sacudirlos políticamente, y para usarlos como juegos de expresión política. Mira, me explico. Tokio, por ejemplo, ya había sido sede de los Juegos Olímpicos en 1964, en la era Showa, cuando Hirohito era el abuelo del emperador actual, que inauguró los Juegos esta mañana, Naruhito, o la noche de las 8 de la noche de Japón. Y Tokio se convierte en una de las pocas ciudades, y Japón en uno de los pocos países que tiene la capacidad de repetir la sede. También lo ha sido México, lo ha sido Alemania, y bueno, sede de grandes eventos de esta escala. Pero, Antonio, aquí voy a un punto bien importante. En el año de 1980, muchos países vinculados, digamos, o que simpatizaban con Estados Unidos, o también por presiones de Estados Unidos, boicotearon los Juegos de Moscú 1980, porque en 1979 la Unión Soviética había invadido Afganistán, y en ese tiempo Afganistán era aliado de Estados Unidos. Pero como en las relaciones internacionales casi todo es reciprocidad cuando hay cierta simetría, entonces la Unión Soviética no fue, o boicoteó también, y muchas repúblicas que simpatizaban con la Unión Soviética no fueron en represalia a los Juegos de 1984 que se celebraron en Los Ángeles. Y casualmente, Antonio, esos dos eventos se marcan en la historia de los Juegos Olímpicos como dos en los que difícilmente se pudieron romper las marcas. Algo que hay que decirle a la gente, que los Juegos Olímpicos también han servido de termómetro o de parámetro para ver cómo justa olímpica tras justa olímpica se van rompiendo los récords mundiales, y también se va viendo hasta dónde es el ser humano, capaz de vencerse a sí mismo y de mejorar sus propias marcas.
Sin embargo, ante la presión del otro significativo o ante la falta de presión del otro significativo, en este caso de Estados Unidos en la Unión Soviética y posteriormente en Los Ángeles 84, la ausencia de la Unión Soviética en Estados Unidos, pues marca el bajón en calidad deportiva y por supuesto que no se rompen las marcas que se estaban esperando. En el año 2000 también pasó otro proceso muy importante. Israelíes y palestinos entraron juntos de la mano las delegaciones y las Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, también entran de las manos a ver esta inauguración, y que es un acto político muy simbólico. No sé si te diste cuenta que esta mañana, en 2021, también se hace una mención especial. Tú sabes que la bandera olímpica que sale, generalmente salen los 5 continentes, un representante de cada continente. Bueno, pues salieron 6 personas deteniendo esta bandera olímpica. Y la sexta persona, representaba a todos los refugiados del mundo. Con lo cual, pues te das cuenta que hay también un mensaje político muy interesante y que generalmente los discursos hablan de la paz, de la solidaridad internacional, de la fraternidad y de la cooperación. Y que dicen que los Juegos Olímpicos, pues justamente son estos armonizadores, estos contrapesos a las relaciones bélicas que se tienen entre los países, que generalmente suelen ser relaciones pues bastante problemáticas. Pues los Juegos Olímpicos terminan por compensar un poco esto, aunque no están exentos los Juegos Olímpicos de tener también cierto tipo de gestos de índole pues violenta. Por ejemplo, atletas iraníes, cuando les ha tocado competir en el mismo set que atletas israelíes, han preferido mejor no competir, hacerse a un lado para marcar, para evidenciar su profundo desacuerdo con países como Israel. Igual, también ha pasado con Estados Unidos. Así que, pues como ves, una justa que necesariamente tendría que ser solamente deportiva, debido a que tiene los ojos del mundo encima y de los principales medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, termina por convertirse también en un foro de expresión política o de las diferencias geopolíticas de los diferentes actores de las relaciones internacionales. Me dices, profe, que si tuve oportunidad de ver cómo salían esas 6 banderas, una persona representando a los refugiados, y mi respuesta es no. Aquí en Estados Unidos, debido a las compañías, a sus acuerdos, a las televisoras, a menos que uno pague, va a poder ver esa situación. Me parece que al rato lo van a pasar en la televisión abierta en NBC, y creo que pasaron parte en NBC, pero híjole, qué terrible. Yo ni siquiera tengo conectada la antena a la televisión abierta, pues ya no creo en la televisión abierta desde hace mucho tiempo. Y se nos está acabando el tiempo, pero grábenos, don David. Quiero todavía platicar de un tema muy importante con el profe Jesús López Almejo. Mire, precisamente en esta mañana que don David y su servidor hacía el monitoreo de medios en la Junta de Información desde la madrugada, la nota con la que abrían muchos noticiarios aquí en Estados Unidos es el anuncio que hace el presidente Biden de una serie de sanciones a funcionarios del gobierno cubano por reprimir las protestas. Y esto, querido Jesús López Almejo, en el tenor de que pues la gente se da cuenta que las sanciones a Cuba simple y sencillamente afectan más a su gente. Y es verdaderamente hipócrita que alguien diga, no, es que estamos intentando ayudar a los cubanos jodiéndolos con más sanciones, ¿no? Entonces tratan de cambiar esta idea. Esa es la pregunta que va sobre esto, ¿no? ¿Son sanciones a funcionarios del gobierno cubano o son sanciones al pueblo cubano como siempre? Un pueblo sancionado desde hace décadas con un bloqueo comercial. Pues históricamente, mi querido Antonio, la idea era primero afectar a los funcionarios de alto nivel del gobierno revolucionario cubano. Y cuando la gente dice, oye, es una payasada que se hable de un gobierno revolucionario cubano que encabezaron los hermanos Castro, a los que se les ha demonizado en la región de América Latina como lo peor, como la peor expresión del comunismo, incluso sin entender el significado teórico o filosófico del comunismo o del socialismo. Y luego lo primero que vienen a decirte, mi querido Antonio, es vete para Cuba entonces, te mando un billete de avión para Cuba, ¿para qué estás defendiendo a los cubanos? Cuando en realidad lo que trata uno de hacer es un ejercicio holístico para poner las cosas en perspectiva comparada. Y como me dijiste que tenemos muy poco tiempo, entonces déjame, en resumidas cuentas, le pido a la gente que considere estos 10 puntos que tengo preparados metodológicamente o epistémicamente para compartirlos de manera sencilla con toda la gente. Mira, primero, Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista. Fulgencio Batista había sido presidente de Cuba de 1940 a 1944 y luego después
se convierte en el dictador oficial de 1952 a 1959. Quienes hacen un ejercicio de honestidad investigan cuáles son los récords, los números de Fulgencio Batista. Y a este señor se le conoce, a este dictador, como el que abrió Cuba, pues puso de manera abierta las tierras y propiedades en manos de compañías estadounidenses. Por lo tanto, es Estados Unidos que después de la Segunda Guerra Mundial señalaba que peleaba por la democracia en la región, pues vio con buenos ojos a Fulgencio Batista, porque aunque era un dictador que reprimía sangre y fuego a los cubanos, pues le facilitaba las cosas a las empresas estadounidenses y al gobierno estadounidense. Cuando viene la Revolución Cubana, que Castro derroca a Fulgencio Batista, buena parte de los cubanos, sobre todo las primeras generaciones, que huyen de Cuba, los ricos, acaudalados, los panistas cubanos de esa época, pues prácticamente se van a la Florida y en la Florida convierten a la Florida en el centro de la derecha latinoamericana, que desde Florida es el pivote para que las políticas del gobierno de Estados Unidos, injerencistas en buena parte de los países de América Latina, se organicen. El caso cubano es particularmente importante porque los cubanos alcanzan a leer bien la narrativa de la Guerra Fría, y tú recordarás que en 1950, en la década de los 50, fue muy importante el macartismo ahí en Cuba. El macartismo satanizaba todo lo que fuera pro, con que no te atrevieras a criticar al socialismo o no te atrevieras a criticar al comunismo, ya eras entonces un peligro para Estados Unidos y podían desemplearte, podían perseguirte, podían fabricarte delitos. Entonces, bajo la idea macartista anticomunista de Estados Unidos, que veía todo lo prosoviético como un problema grande, empiezan a crear sanciones para Cuba. Pero antes, tantito antes, decirle a la gente, en 1959, en el momento en que derrocan a la dictadura de Fulgencio Batista, el 73% de las exportaciones se hacían cubanas, se hacían en Estados Unidos, era el principal socio comercial por mucho, y el 70% de las importaciones venían desde Estados Unidos. O sea, 7 de cada 10 cosas iban a Estados Unidos y venían de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando se hace el embargo contra Cuba, pues sí es brutal la sacudida, porque lo dejas una especie de reestructurar todo para sustituir ese 70% que representaba el comercio de Estados Unidos. Recordemos también que para que Fidel Castro no pudiera derrocar a Fulgencio Batista, le hacen un embargo de armas, que fue el primer embargo que se hace en 1958. Para 1960, como Fidel Castro un año antes había nacionalizado buena parte de la industria agrícola con una reforma agraria, afecta intereses estadounidenses y Estados Unidos responde en el año 60 ahora sí que con el embargo a expropiaciones de las compañías y demás propiedades. Por lo tanto, aunque excluya alimentos y medicinas, el resto de los productos pues les dan por abajo. 1962, Antonio, es otra fecha importante porque se endurecen las medidas y las restricciones, incluyendo ya alimentos y medicinas, y para 1964 Estados Unidos pide la suspensión de la OEA de Cuba. Por lo tanto, el bloqueo, que solamente era comercial y económico, también se hace político. Para saltarnos un poco en la historia, 1992 y 1996 también son muy importantes. El 92 es porque se aprueba una impresión de la comunidad cubano-americana que se llama Cuban Democracy Act, o la ley de la democracia cubana, que prácticamente convierte en ley el embargo contra Cuba. Y para 1996, con la ley Helms-Burton, se elimina la posibilidad para cualquier estadounidense de hacer negocios dentro de la isla o con cualquier parte del gobierno cubano. Y además, para 1999, con el presidente Clinton, todavía se amplía más el embargo, se prohíbe a filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales, lo que va a convertir a esta ley en la primera ley transnacional del mundo. Si bien es cierto, mi querido Antonio, que con Barack Obama se relajaron las medidas en el 2014 porque empezaron a haber vuelos directos, porque antes no había vuelos directos, empezaron a aumentar un poco más las cantidades con las que se podía comerciar con la isla, pues llega Trump, impone 243 medidas, 50 de las cuales las da en la época del coronavirus, y prácticamente regresa a la época de los años 60 o a los 90 incluso con Clinton, porque hay gente que piensa que los republicanos son más duros en contra de los cubanos que los demócratas.
pero Clinton demuestra que en los años 90 es donde se ha vivido ya sin Guerra Fría los momentos más álgidos de la relación con Cuba. Entonces, para exponer el cuadro así en general y concluir, Estados Unidos se ha abrogado el derecho de llevar o exportar la democracia como ellos la entienden a otros países, ignorando que las cartas fundacionales de la OEA o de la ONU, que son también parte de estos, son principios de política exterior mexicana, tienen como premisas principales la no intervención o la no injerencia en los asuntos de otros estados y la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que cada país es libre y soberano para elegir el sistema de gobierno que quiere de acuerdo a sus y costumbres, pero eso Estados Unidos pues no, prácticamente lo ignora, y cualquier cosa que considere que se sale de los parámetros que ellos consideran debiera ser un gobierno ideal, terminan por exportar su concepto de democracia, dejando consecuencias como lo que pasó en Libia, como lo que pasó en Siria, como lo que pasó en Afganistán y como lo que pasó en Irak. Al final, sí derrocaron al tirano, en este caso Saddam Hussein, en Libia Muammar Gaddafi, fracasaron en Siria, porque ahí sigue Bashar al-Assad más fuerte que nunca con la ayuda rusa, pero podemos ver que en Afganistán pues también le hicieron los mandados a los talibanes, asesinaron a Osama Bin Laden, pero Antonio, a este meollo del asunto voy, rompieron el tejido social de esas sociedades, no arreglaron nada, no llevaron ningún tipo de democracia, dejaron una situación de terror, y la pregunta es, para la gente que apoya la injerencia de Estados Unidos en Cuba, ¿quieren una Libia, una Siria, un Afganistán o un Irak en Cuba? Porque democracia estoy seguro que no habrá, a pesar de que Estados Unidos aumente su injerencismo. El profesor Jesús López Almejo, le agradecemos por supuesto esta su participación. Acuérdese en contactarlo en sus redes sociales, @JJLópez_Almejo, tanto en Twitter como en Facebook, y en su canal, tu profe DRI. Muchas gracias, profesor. Al contrario, mi querido Antonio, les mando un fuerte abrazo y estamos a la orden. Gracias al profesor Jesús López Almejo, y vámonos tendidos.